Cuando hablamos de edad, si hemos tenido hijos muy adultas e incluso cuando hablamos de la terapia hormonal, de los anticonceptivos, ¿podrían estos influir en un cáncer de seno? Hoy vamos a hacer un repaso por los mitos y verdades que se generan alrededor de esta enfermedad y lo vamos a hacer de la mano del médico internista y oncólogo, el doctor Joao Baptista. Doctor, un placer tenerlo en nuestra casa. Muy buenos días. Mucho gusto, buenos días. Doctor, empecemos por los años, ¿verdad? ¿Realmente el hecho de nosotras las mujeres envejecer nos hace más vulnerables frente a un cáncer de seno? Sí, cáncer de mama es una enfermedad que es mucho más frecuente en mujeres, especialmente después de los 55, 60 años. Eso está claro, aunque uno siempre le dan a uno los ejemplos de gente muy joven que tiene cáncer de mama y también puede suceder, pero claramente edad es uno de los factores de riesgo más importantes que hay para cáncer de mama. Ahora, cuando hablamos de estrés, doctor, ¿el estrés podría ser un acelerador si es que somos vulnerables frente a este hecho de cáncer o pueden detonarlo también? Sí. Estrés es como difícil de definir, ¿verdad? En realidad, decirle que hay estudios que confirmen que el estrés de alguna manera tiene relación con algún cáncer, realmente eso no hay. De hecho, uno no sabe qué consecuencias en términos del probable riesgo de cáncer de cualquier tipo tiene el estrés, aunque sí están definidas, conocidas algunos efectos, químicos y fisiológicos del estrés. Pero es realmente muy difícil relacionar no solo cáncer de mama, sino cáncer de cualquier tipo con estrés. No es saludable, eso sí. Sí, definitivamente. Sí. Doctor, si retrocedemos un toque y volvemos al tema de la edad, usted apuntaba a los 55 años como promedio, arriba, ¿verdad? El mayor volumen de mujeres que enfrentamos esta enfermedad. Pero, ¿qué pasa con las otras edades? ¿Qué pasa? ¿Dónde se registra, digamos, más aparición también de cáncer de seno? Sí, el pico es alrededor de los 60 años, ¿verdad? Y de ahí para un poco antes y ciertamente hasta edades muy avanzadas. Pero usualmente uno está hablando entre 60 y 75 años es la incidencia mayor. Ahora, ¿hay algo que las mujeres, digamos, pudiéramos prevenir, trabajar en esto para que no suceda? Sí. No sé, ejercicio, alimentación, ¿verdad? Sobre todo cuando ya entramos a una edad después de los 55, 60 años y quisiéramos verdaderamente trabajar en evitar toda esta situación. Sí. Bueno, el estilo de vida y la dieta ha sido estudiada ampliamente como riesgo para cáncer de mama y evidentemente para prevención. Los estudios son contradictorios, sin embargo, ¿verdad? Está claro que el ser gordita de alguna manera aumenta el riesgo significativamente, pero los estudios de dietas, por ejemplo, dietas con alto contenido de carnes rojas o dietas con alto contenido de grasa, han dado resultados contradictorios. Y es además son muy difíciles de estudiar, porque se tienen que estudiar esos cambios dietéticos que permanezcan a través de décadas. Es muy difícil poner un ser humano a hacer una cosa de esas, a comer lo mismo a través de muchas décadas. Este ejercicio también se ha relacionado con una disminución del riesgo, sin embargo, no ha sido consistente. Es más bien la estructura física de la mujer, el hecho de que tenga aumento de cantidad de grasa corporal, por ejemplo, el que hace que tenga más riesgo de cáncer de mama. Ahora, doctor, cuando hablamos o mencionamos cáncer, generalmente hablamos de genes, ¿verdad?, hereditarios. Sí. En el caso del cáncer de seno, ¿se hereda? Sí, claro, hay aproximadamente depende del origen étnico, puede haber hasta un 10-15% de los cánceres que son heredados, o sea, tienen una relación, ese gen alterado se pasa de diferentes etapas familiares. Ahora, cáncer en general es una enfermedad genética. La diferencia es que no es heredado, es una cosa que sucede dentro de la señora o de la paciente que tiene el cáncer de mama. Cáncer heredado, el más conocido, es el que está relacionado con mutaciones de dos genes, uno se llama BRCA1 y el otro se llama BRCA2.
y estos genes tienen diferentes tipos de mutaciones que confieren un riesgo que puede ser hasta de 70% Wow, qué alto. de tener cáncer de mama a través de la vida. Hay ciertos orígenes étnicas que tienen un mayor riesgo de tener alteraciones o mutaciones del BRCA, como por ejemplo la gente de origen judío ashkenazi. En nuestro país es probable que en la población general, de alrededor del 5% de todos los cánceres de mama que tenemos en Costa Rica tienen mutación del BRCA. Okay. Ahora, doctor, empiezan las consultas de nuestro público y una de ellas es una mujer que precisamente fue expuesta a radiación por otros temas. ¿Esto pudiera pudiera realmente hacerla más vulnerable a un cáncer de mama? Sí, ese tema es un tema muy interesante. Es un tema en donde hubo exposición de radioterapia al tórax, especialmente en etapas muy tempranas de la vida, antes de los 15, 16 años, por una enfermedad que se llama linfoma de Hodgkin. Y entonces esa gente sí que tiene un riesgo significativamente aumentado. Dos condiciones, radioterapia, tres he dicho, radioterapia al tórax, que sean jóvenes cuando la reciben, y además con una tecnología antigua. Uno no puede decir que en este momento las personas que reciben radioterapia al tórax van a tener el mismo riesgo. Bien. Ahora, doctor, uno de los mitos que no sé si es falso o verdadero, es que las niñas, ¿verdad?, que menstruan previo o antes de los 12 años pudieran tener más riesgo de incidencia en el cáncer de seno. Sí. Mucho del cáncer de mama tiene que ver con exposición a través de toda la vida de estrógenos. Entonces, mientras, digamos, que más temprano inicien la menstruación, que más tardíamente, terminen la menstruación, más exposición a estrógenos a través de la vida y por lo tanto mayor riesgo. De hecho, hay algunas cosas, algunos factores protectores, como por ejemplo el embarazo. Más embarazos es más protección, porque parece que durante el embarazo ocurren cambios hormonales que provocan que los ductos de la mama se hagan menos propensos a cambios de tipo estén más protegidos, oncogénico. por decirlo de alguna manera. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con las mujeres que les llega la menopausia tardía, doctor? ¿Están más expuestas o más protegidas? Por la misma razón, o sea, mientras más exposición, más tiempo de exposición a estrógenos, pues mayor es el riesgo. Entonces, menopausia tardía, menarca temprana son factores relacionados a cáncer de mama. Ahora, ¿qué pasa? Si bien es cierto, ahora usted nos comentaba que el embarazo de alguna manera hace que nos protejamos más, ¿verdad?, frente al cáncer de seno, ¿qué pasa con las mujeres que tienen hijos a una edad más avanzada? Bueno, en realidad no hay así como un estudio específico en ese tipo de mujeres, pero claramente es la cantidad de veces que permanecen embarazadas las que las protegen de alguna manera. Y también el tiempo que amamantan, el tiempo que dan lactancia, que también parece ser un factor protector. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con las mujeres que utilizan terapia hormonal sustitutiva, verdad? Que ahí viene la disyuntiva. Si tengo historia de cáncer en mi familia, ¿cuál es la decisión acertada? Eso ha evolucionado a través del tiempo. En realidad, cuando uno habla de esto, está hablando de mujeres después de la menopausia, es sustitutiva. La relación que se estableció fue en un estudio grande, un estudio de la Iniciativa de Mujeres, que es un estudio con miles de personas, ni siquiera pacientes, sino personas, que estuvieron expuestas por un tiempo mayor a 5 años de la combinación de estrógenos y progesterona. Esas tenían un riesgo aumentado de cáncer de mama de alrededor de un 20%. Existen otras condiciones, por ejemplo, anticonceptivos orales. Los anticonceptivos orales, que obviamente se usan antes de la menopausia, el riesgo de cáncer de mama es muchísimo más discutible, especialmente con los anticonceptivos orales modernos. Hay estudios en el pasado que relacionaron el uso de dietilestilbestrol, que es un estrógeno muy potente,
Y ahí sí se vio que si se utilizaba por suficiente tiempo, tenía un riesgo relativamente más alto que la población general. Ahora, doctor, por ejemplo, las mujeres, insistamos en esto, en las mujeres que tienen alguna historia, ¿verdad?, con respecto a sus familiares, ¿qué manera, qué recomendaciones en cuanto a prevenir, a estar alertas? En efecto, el asunto ahí es estar alertas, más que prevenir. Prevención, pues evidentemente un estilo de vida bueno, cuidarse de no aumentar de peso, no comer carnes rojas todos los días, todo eso tiene sentido, aunque el valor de eso uno realmente no está completamente seguro. Pero si una señora tiene especialmente familiares de primer orden, y si esos familiares han tenido cáncer de mama a una edad temprana, y si han tenido cáncer de mama bilateral, y si uno de esos familiares que ha tenido cáncer de mama es un hombre, que también sucede, exacto. Esos son factores de alto riesgo, que le dan un alto riesgo a la persona. Y por lo tanto, esa es la paciente que tiene que cuidarse muy bien en su tamizaje, en su cribaje. Hay una gran discusión sobre quién debe hacerse una mamografía y a qué edad. Exacto. Y realmente las mamografías, se sabe hoy en día, que aplicadas a la población general, sin analizar los riesgos de cada persona individual, no deben usarse. En realidad, ahora ha habido una gran revolución en términos de las guías, y en general, lo primero que uno debe valorar es cuál es el riesgo de esa persona. Si esa persona ha tenido estos, por ejemplo, familiares, etcétera, son personas que deben hacerse en efecto la mamografía temprano. Temprano hablamos de 40 a 45 años. Ajá. Pero si no tienen esos factores de riesgo, entonces no está indicado hacer una mamografía de tamizaje desde el principio. Y realmente lo que la mayor parte de la gente hoy en día sugiere en las guías es que a partir de los 50, 54 años, que se haga la mamografía cada 2 años siquiera, ni siquiera todos los años. Entonces hay mucho debate, ¿verdad? Yo sé que al público se le vende la idea que a los 40 años hay que hacer esa mamografía. Eso no es para todo el mundo. Qué importante eso. Ahora, doctor, también quisiera volver a mencionar, porque hay muchas dudas con respecto al público, con respecto a los anticonceptivos orales, que usted los mencionó. Si tengo igual alguna historia, ¿debería decir cancelado o también ahí hay que evaluarlo? No puede uno decir eso. O sea, especialmente, repito, con los anticonceptivos orales modernos, ¿verdad? Claro, la exposición a estrógenos durante periodos muy prolongados no es aconsejable. Y no es aconsejable no solamente por cáncer de mama, sino por muchas otras cosas, como por ejemplo trombosis venosa, etcétera. Entonces, pero sí decir que si su mamá tuvo cáncer de mama y por eso no debe usar anticonceptivos orales, uno no puede ser tan definitivo ahí. Ahora, doctor, también importante, porque ahora previo a la entrevista que estuviéramos al aire comentábamos también las buenas alternativas que hay con respecto al cáncer de seno, ¿verdad? Si realmente hay un diagnóstico temprano, ¿cuáles son nuestras posibilidades? Bueno, en términos de diagnóstico temprano, ese es de hecho el factor más importante en la curabilidad del cáncer de mama, sin lugar a dudas. Y yo soy un fiel creyente que más que la mamografía es la conciencia de ese riesgo y el no tenerle miedo digamos, a buscar ayuda cuando uno siente alguna cosa. La mayor parte de los cánceres de mama debutan con una masa palpable. Entonces uno debe ir a buscarse ayuda tempranamente, no dejar que esa masa palpable pasen 6 meses, 1 año sin ser valorada. En pacientes que tienen riesgo o a partir de los 50 años, la mamografía claramente es un instrumento de tamizaje y la mamografía debe ser una mamografía de calidad. Y la persona que lo lee, el radiólogo, también debe ser una persona de calidad. No todas las mamografías son creadas iguales. Entonces, eso lo que hace es hacer que la mayor parte de los diagnósticos de cáncer de mama se hagan tempranamente.
Claro. Y entonces vemos cifras como los países nórdicos, en donde el 90% de las mujeres que tienen cáncer de mama ahí tienen cirugías que no son radicales y que eso implica la mayor parte de las veces que se curan. Cáncer de mama es una enfermedad totalmente curable. A veces, no solo con la cirugía, a veces hay que dar otras cosas, pero todo eso aumenta la curabilidad del cáncer de mama y es una enfermedad totalmente curable en este momento. En buena hora y con esa reflexión final, doctor, le agradecemos habernos venido a visitar el día de hoy y exponer esto. Y la verdad, esto es cierto, tenemos que nosotras cuidarnos, pero también estar adelante para ese diagnóstico temprano. Que pase un feliz día, doctor. Muchísimas gracias.